Caída libre. Avión se estrelló en los Alpes franceses, dejando dolor y desolación. Buscan a responsables. Presidente Maduro denuncia campaña internacional con rumores sobre supuestos secuestros de niños. Solicitud. Diputado opositor pide se amplíen las primarias de la unidad. Investigación a fondo. Revisarán denuncias sobre fondos venezolanos en bancos extranjeros. En emergencia, productores agropecuarios tachirenses preocupados por el incremento de impuestos. Posición firme. Canciller critica que líderes de oposición apoyen decreto de Obama. Polémica. Secretario de Justicia argentino dice que el fiscal Nisman fue víctima de un suicidio inducido o un asesinato. Aceitan la maquinaria. Vinotinto se prepara para amistoso ante Jamaica. Orgullo nacional. Artistas criollos consiguen 10 nominaciones en los Hit Latin Music Awards. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente emisión. Tengan todos muy buenas noches. Hoy estaremos compartiendo para ustedes José Manuel Dos Pasos y quien les habla, Jessica Brizuela, así que comenzamos. Tras el accidente del Airbus A320 de la aerolínea Germanwings, que dejó al menos 150 muertos en Francia, los equipos de rescate recobraron una de las cajas negras del artefacto, la cual será clave para determinar las causas del siniestro. El avión cubría el trayecto desde Barcelona, en España, a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Según fuentes oficiales, la aeronave volaba a más de 10.000 metros de altura antes de impactarse contra los Alpes franceses. Además, autoridades locales informaron que el descenso del aparato ocurrió en un rango de 8 minutos. Entre las víctimas fatales se cuentan que son ciudadanos de diversas nacionalidades, entre las que se nombran 2 colombianos y 2 argentinos. Entre tanto, la búsqueda de los restos se ha detenido debido a las malas condiciones meteorológicas. Se reanudarán a primera hora de este miércoles. Los reyes de España anunciaron la cancelación de su visita oficial a Francia a causa del evento, mientras que el presidente Mariano Rajoy ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas. Este tristísimo y dramático accidente, y vamos a hacer todo cuanto esté en nuestras manos para ayudar en la medida en que ya eso sea posible a las familias y para darnos todo nuestro apoyo y nuestra atención. Se trata de la peor catástrofe aérea en Francia desde que se estrelló un Concorde al despegar del aeropuerto de Roissy el 15 de julio de 2000, dejando 130 muertos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció una nueva campaña del llamado Eje Bogotá-Madrid-Miami contra Venezuela, liderada por JJ Rendón. También acusó al ex jefe del gobierno español, Felipe González, de incorporarse a este movimiento. Un prófugo de la justicia venezolana y colombiana también. Graves acusaciones pesan sobre este delincuente, JJ Rendón. Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Y los dos coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González, para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. El jefe de Estado rechazó los rumores sobre el supuesto secuestro de niños en el país para obtener sus órganos. Pidió al Ministerio Público investigar esta campaña. Es absolutamente criminal la campaña de que están secuestrando niños venezolanos para obtener órganos. Es criminal, y la denuncio, es criminal. Y es la reacción de estos sectores imperiales para perturbar el ambiente interno y que el pueblo venezolano no salga a las calles a firmar. Y los que se prestaron para esta campaña absurda, falsa, de toda falsedad,
criminal, terrorista contra la tranquilidad de la familia venezolana sean encontrados, buscados y castigados severamente por las leyes venezolanas. El presidente Maduro acusó a sectores opositores de estar detrás de esta ola de rumores. Esta campaña contra los niños y niñas venezolanas arrancó en Colombia. Tengo la fuente, ¿no? Arrancó en Colombia. Aquí tengo las personas de la oposición del partido Primero Justicia, que trabajan con el alcalde de Petare, mejor conocido como Carlos Bobolongo o Cariz, que fueron pagos hoy y desarrollaron una actividad para darle veracidad a una mentira estrepitosa y sucia. El mandatario nacional calificó como una mentira las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la OEA, donde asegura que esa nación no tiene intenciones de invadir al país. Que dice el embajador en la OEA, que le respondió a nuestra canciller, Estados Unidos no tiene planes de invadir Venezuela. ¡Mentira! Los Estados Unidos tienen todos los planes listos. No los ha podido aplicar porque le hemos ganado la batalla de la moral mundial, de la ética mundial, de la verdad mundial, y debemos ganarla. Por eso le agradezco al mundo entero todo el apoyo. Durante su programa En Contacto con Maduro, el jefe de Estado anunció la creación del Ministerio del Ecosocialismo y de Aguas, que estará dirigida por Guillermo Barreto. También indicó que el general Carlos Osorio vuelve al Ministerio de Alimentación en sustitución de Iván Bello, quien asumirá nuevas funciones. El diputado independiente ante la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala, pidió a la Mesa de la Unidad Democrática rectificar y ampliar las primarias para escoger a los candidatos para las elecciones parlamentarias. Indicó que hay restricciones, sobre todo en el estado Lara. Cree que todavía hay tiempo de rectificar para que el pueblo pueda escoger a los candidatos en las primarias del 17 de mayo. Yo creo que para tener una representatividad, para animar al elector, para expresar lo que queremos defender, tenemos que ir por ese camino. Este método que se ha escogido de cupo, que todavía ni siquiera sabemos cuáles son los nombres que se van a asignar, creo que es contradictorio y que es negativo para el proyecto que estamos defendiendo. Un proyecto porque aquí no estamos luchando por defender un cargo, aquí estamos luchando por defender un modelo de país democrático y productivo. Gómez Sigala reiteró la necesidad de que la oposición gane la Asamblea Nacional para comenzar la transformación del país. Considera que la crisis económica se agudizará. Han arruinado a un país, es un modelo que ha fracasado, es un modelo que amerita cambios. Estamos luchando para que este modelo cambie, para que el modelo de país evolucione. No, el problema aquí no es de Obama y vamos a recoger las firmas y distraer al país. No, no, no. El problema aquí es de una pésima gestión acompañado de corrupción. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que pidió a la Cancillería venezolana que haga las diligencias para que se informe sobre los fondos de los venezolanos en la filial suiza del banco británico HSBC. Maoli Aldana nos cuenta más. En el Ministerio Público hay una serie de denuncias en materia de algunas sumas de dinero colocadas a nivel internacional. Nosotros estamos investigando eso, no por la denuncia que hayan consignado recientemente factores de la oposición, sino porque el Ministerio Público desde antes lo está haciendo. Es más, con ocasión a los fondos colocados en el HSBC, ya nosotros solicitamos a través de la Cancillería, por la vía diplomática, que se nos informe sobre los fondos que tienen algunos venezolanos en esos bancos. Es decir, que nosotros estamos investigando eso desde hace algún tiempo. Sobre la detención de Locenis García, Ortega Díaz reiteró que la medida cautelar sustitutiva de libertad le fue revocada debido a que violó todas las prerrogativas que se le habían otorgado. También desmintió nuevamente a la defensa de Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes aseguran que los dirigentes de Voluntad Popular se encuentran aislados en la cárcel de Ramo Verde. No es cierto, no es cierto, eso no es cierto, que él se encuentre aislado, no es cierto, lo hemos verificado y lo hemos
constatado. Esa información no es verdad. Él tiene acceso a las visitas, tiene acceso a todos los derechos que tiene una persona que está privada de libertad en Venezuela, y especialmente en él el Estado ha tenido mucho interés. Hemos constatado a través de fiscales de derechos fundamentales su situación. La titular del Ministerio Público reiteró su rechazo al decreto ejecutivo de Barack Obama y plasmó su firma en compañía de la vicefiscal, directores y trabajadores del Ministerio Público en una jornada de recolección realizada en Parque Carabobo. Allí consideró que ese decreto representa un desconocimiento del derecho internacional público. Me ha movido el sentimiento nacionalista para firmar este decreto y el deber que me impone la Constitución en el artículo 130 de defender la patria, resguardar y proteger la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, insiste en que el decreto ejecutivo de Barack Obama es injerencista, por lo que invitó a todos los venezolanos a participar en el proceso de recolección de firmas para solicitar su derogación. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El ex jefe del gobierno español, Felipe González, señaló que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está fallando seriamente en temas de seguridad y gestión económica. Según González, la cantidad de muertos en Venezuela corresponde más a una situación de guerra que a una situación de normalidad. Además, indicó que el país está al borde del default y resaltó la situación de escasez de productos básicos. El expresidente aceptó defender a los líderes de oposición, Leopoldo López y Antonio Ledesma, a petición de sus familiares. Delcy Rodríguez, canciller de la República, criticó a algunos líderes de oposición que apoyan el decreto del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Liz Flores nos informa. La jefe de la diplomacia se reunió con 32 embajadores venezolanos destacados en América Latina y el Caribe. La tragedia que vive Venezuela es tener una clase política opositora de raíz, apátrida, una clase política, un sector de la oposición venezolana que además de estar comprometido con planes golpistas, es una oposición violenta, que comete actos terroristas y bueno, que comete actos incluso que vulneran la integridad de la patria. Es una vergüenza mundial aquellos que se dicen venezolanos y llaman a firmar a favor de este decreto contra la patria. Eso es una vergüenza. Que exista un solo venezolano que piense que el presidente de los Estados Unidos tiene razón en pretender vulnerar la soberanía de Venezuela, eso es una vergüenza. No puede llamarse ni puede decirse venezolano. Más de 160 organizaciones sociales de Latinoamérica y del mundo han manifestado su respaldo al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, y anuncian que se sumarán a la campaña para exigir el respeto a la soberanía nacional. Desde la sede de la Cancillería, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional aprobó llevar a la Comisión de Contraloría las investigaciones sobre el presunto dinero de lavado por parte de autoridades venezolanas en la banca privada de Andorra, en España. Julio Montoya, diputado de Primero Justicia, aseguró que acudirán a parlamentarios internacionales a buscar las pruebas que incriminarían a los altos funcionarios gubernamentales con supuestos depósitos en Andorra. Vamos a hacer lo que ellos no quieren hacer. Nosotros vamos a ir al Parlamento español, al Parlamento de Panamá. Nosotros vamos a buscar la información que hay internacionalmente en esta materia y la vamos a traer. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional pidió a los diputados de oposición presentar pruebas fehacientes sobre el caso y no artículos de prensa internacionales. Del 10 al 26 de abril se celebrará la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas. La preventa de entradas inicia el próximo 31 de marzo. Manuel Covela tiene los detalles. El alcalde Jorge Rodríguez informó que en 26 salas de la capital subirán el telón para las presentaciones de las más de 200 agrupaciones que se darán cita en el festival, entre ellas 22 compañías internacionales. El Teatro del Cielo de Ecuador, de España viene La Furia del Baus, que no venía desde la década del 80. Viene Pepa Plana, de España también, Ilana Producciones, viene Ilotopi, de Francia, con un espectáculo de calle maravilloso. Viene de Italia Tascabili di Bergamo, de México viene los Guggenheim, de Nicaragua viene el Teatro Justo Rufino Gara, de Uruguay viene la Cuarta Gustavo Siden. El programa del festival también incluye funciones en 5 áreas públicas como la Plaza Diego Ibarra y obras de teatro infantil.
La meta para la edición 2015, señaló el alcalde, es atraer a unos 800.000 espectadores para así superar los 600.000 del año pasado. En total, el orden del costo del festival se acerca a los 300 millones de bolívares porque son producciones muy importantes en la que no hemos escatimado para la puesta en escena. Son 1.900 puestos de trabajo que se generan solo de forma directa. Servicios especiales de transporte desde Plaza Venezuela y centros comerciales hacia las salas estarán dispuestos para quienes quieran asistir a este festival. Desde el Teatro Nacional de Caracas, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, aseguró que con la nueva Asamblea Nacional investigarán a quienes estén involucrados en los escándalos de corrupción que han venido saliendo a la luz en las últimas semanas. Durante su visita en San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua, Guanipa señaló que es inaceptable que los venezolanos tengan que hacer colas para comprar alimentos, medicinas y productos básicos, mientras hay personas que viven como reyes con el dinero del pueblo. Comprometiéndonos no solamente con Aragua, sino con Venezuela a lograr un cambio que sea indetenible en la Asamblea Nacional. Un cambio para devolverle esa institución al pueblo de Venezuela y para hacer de esa institución una institución que sea útil al pueblo. A ese pueblo que hoy hace colas mientras algunos pocos se han robado el dinero de los venezolanos. A ese pueblo que necesita tener alimentos, medicinas y un país que pueda progresar. Guanipa pidió al Consejo Nacional Electoral que publique las fechas de las elecciones parlamentarias lo más pronto posible. Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, asegura que el gobierno norteamericano quiere sacar a Venezuela del camino de la paz y de la democracia para llevar al país a una guerra. Villegas encabezó una movilización de trabajadores del gobierno del Distrito Capital hacia la Plaza Bolívar de Caracas para firmar contra el decreto del mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, en el que señalan que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. El imperio y sus voceros asalariados y ad honorem, porque el imperio tiene sus voceros asalariados y otros que son tan pitillanqui que son ad honorem, se la pasan diciendo que el decreto infame de Obama no es una amenaza hacia Venezuela, que la potencia más poderosa desde el punto de vista militar del planeta y más peligrosa, con el peor historial de ataques a naciones enteras, habiendo destruido por completo países como Irak, Afganistán, Libia, acosado a Siria, habiendo sido la única potencia que ha utilizado no una sino 2 veces el arma atómica contra el pueblo japonés. Que esa superpotencia declare allá una emergencia nacional porque nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria. No, eso no debe preocuparle a las venezolanas y venezolanos. Hay que ser caradura y caretabla para que aquí en Venezuela alguien que se llame venezolano pueda reducirle la importancia de lo que ese país significa, de lo que esa potencia supone tras la firma del presidente Obama de ese decreto infame. En el estado Táchira, comerciantes y productores agropecuarios se declararon en emergencia ante el incremento de los impuestos municipales y las importaciones de rubros como la carne. Javier Faría nos amplía. Los comerciantes del Táchira rechazaron el incremento entre el 70 y 300% de impuestos por actividad comercial en el municipio San Cristóbal. Están llamados al cierre, desempleo y desinversión. Las empresas que logren pagar lo que la municipalidad pretende por esta ordenanza están poniendo en compromiso sus propias finanzas y ello puede hacer que en el mediano plazo muchas empresas se vean obligadas a cerrar sus actividades comerciales. Denuncian que el gobierno fiscaliza en algunos municipios y en otros no por complacencia política. Productores agropecuarios de Ceboruco, La Fría, La Grita, Andrés Bello y El Cobre rechazan la importación de carne. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos cubriendo en un poco más del 64-65% el consumo nacional con carne importada. En nuestro estado esa cifra se mantiene. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, fracción del PSV y diputados de la Alianza para el Cambio firmaron en contra del decreto que califica a Venezuela como una amenaza. Diana Vázquez tiene los detalles. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, cuestionó que diputados de la oposición no firmaran la carta en apoyo al presidente Nicolás Maduro, que a su juicio defiende la patria. Mientras ellos no firman, nosotros vamos a firmar por defender la patria de sus hijos, la patria de sus nietos, la patria de sus familiares. Nosotros sí vamos a firmar para defenderlo. Y no nos importa absolutamente nada lo que piensen, porque no le tenemos miedo al imperialismo norteamericano que nos esté chequeando a ver si firmamos o no firmamos. Blanquet Cao, presidenta de la Comisión de Medios del Parlamento, aseguró que el gobierno nacional no responderá con violencia al decreto estadounidense, sino con la petición de que se derogue con urgencia. Es nuestra palabra de paz en el mundo, es nuestra palabra de dignidad, de soberanía. No respondemos con las armas del enemigo. Nuestro poder no está en la fuerza brutal de la violencia. Una comisión de diputados entregó al jefe de campaña Obama deroga el decreto ya, Jorge Rodríguez, las firmas recolectadas. Le damos gracias a Dios, a la patria y a Chávez que contamos con esta Asamblea Nacional para responder a cualquier arremetida que venga por parte del imperio más bárbaro que haya conocido la historia de la humanidad, los Estados Unidos de América. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, pidió a la administración de Barack Obama el nombre de los venezolanos que tienen cuentas en los Estados Unidos para ser juzgados en el país. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Un atleta de la Selección Nacional de Rugby Subacuático fue asesinado de 2 disparos para robarle una moto que conducía. El crimen ocurrió llegando a su casa en Caricuao, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta. En el sector Terrazas de Mucurita de la UD4 de Caricuao ocurrió el homicidio de Leonardo Giovanni Perdomo Peña, de 38 años. Este lunes a las 8:40 de la noche llegó a su residencia luego de finalizar su jornada laboral y en la puerta de su casa fue sorprendido por sujetos armados que lo obligaron a entregar la moto que conducía. Se presume que Leonardo puso resistencia y los delincuentes le efectuaron 2 disparos. Yo tengo dos hijos que entrenaban con natación con él. Por supuesto que el apego que tenía con el grupo en general fue muy fuerte. Mi casa amanece hoy con una tristeza inusual en términos generales. Leonardo Perdomo era miembro de la Selección Nacional de Rugby Subacuático. Además, en el pasado reciente fue un destacado atleta de la natación, disciplina que lo llevó a competir en un campeonato panamericano en representación de Venezuela. Actualmente compartía su pasión por el deporte dando clases de natación en el Polideportivo de Valle Arriba, en el Colegio Laura Vicuña del Marqués y en la Hermandad Gallega. Sinceramente, un excelente amigo, buen compañero, buen hijo. Y bueno, todos los días que nos veíamos me inculcaba una sonrisa y valores. Los 2 disparos que recibió Leonardo Perdomo, uno en un costado y el otro en la cara, le ocasionaron la muerte frente a su residencia. En el lugar quedó la moto y los delincuentes solo se pudieron llevar la billetera y sus pertenencias. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. En el estado de Anzoátegui, en menos de 24 horas, 2 mujeres fueron asesinadas a tiros en la zona metropolitana de esa entidad. Virginia Moisés Cerritielo, de 51 años, fue asesinada mientras sacaba su carro junto con su esposo para llevar a su hijo al colegio. La víctima fue sorprendida por 2 delincuentes quienes le dispararon en el tórax. En otro hecho, Omaira Josefina Zapata de Reyes, de 66 años, fue asesinada mientras jugaba con sus nietos en las afueras de su residencia en el sector La Vereda 68 de Boyacá, en Barcelona, y quedó atrapada en la línea de fuego entre bandas enemigas. Recibió un disparo en el glúteo, el cual dañó la arteria femoral provocando una hemorragia que le causó la muerte. De varios impactos de bala fue asesinado un trabajador de Agropatria en Aragua. Se pudo conocer que Roderick Ceballos, de 36 años de edad, perdió la vida cuando intentó pagar un rescate por el robo de su moto en Villa de Cura. Zulimar Dudamel nos cuenta. Otro de los casos es el de Eleazar Delgado, de 18 años, quien se desempeñaba como mototaxista en La Victoria y según su padre Nicolás Delgado, salió a hacer una carrera para Maracay y no regresó. La esposa vino para acá, la mandé directamente a Caña de Azúcar, aquí al 6 CPC, y cuando me llegó la noticia que ella misma me dijo, no, mira, lo tienes detenido en la, ¿cómo es? En la Delicia.
En una delicia le dijeron no, a él lo mataron en un enfrentamiento. En otro hecho violento perdió la vida Rafael José Molina, quien luego de haber impactado su moto con un vehículo en la carretera nacional hacia Camatagua, falleció por contusiones generalizadas. Con este son 9 los casos de muertes violentas que se registran en la entidad en menos de 24 horas. Chocó con un carro pues, y la moto se incendió y tuvo quemadura de 3er grado, y si fue que él le quitó la derecha o el carro le quitó la derecha a él. No sabemos eso, porque ya cuando llegamos al sitio, ella estaba en el hospital ya. Familiares de Ceballos exhortaron a quienes se desplazan en moto para que cumplan con las leyes de tránsito y eviten así accidentes lamentables. Desde la morgue de Caña de Azúcar en Maracay, Estado Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. En materia internacional, en Argentina, el secretario de Justicia de esa nación, Julián Álvarez, afirmó a su juicio que el fallecido fiscal Alberto Nisman fue víctima de un suicidio inducido o un asesinato. Álvarez vinculó la muerte de Nisman con la modificación dispuesta por la presidenta Cristina Fernández en los servicios de inteligencia. Además, sostuvo que una representación de la CIA en Latinoamérica era titular del auto que utilizaba el persecutor. Entre tanto, en España, las entidades bancarias de esa nación bloquearán las cuentas a los clientes que no presenten su documento nacional de identidad antes del 30 de abril. Eso en el cumplimiento de la ley sobre bloqueo de capitales. De acuerdo a la Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, ambas organizaciones han solicitado la comprensión y colaboración de los usuarios en sus respectivas instituciones. La normativa impone la obligación de identificar a todos sus asiduos con los que mantengan relaciones de negocio o realicen cualquier tipo de operaciones. Bien, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos. Cualquier persona que pueda ofrecer información para capturar a Johnny Bolívar, presunto culpable del asesinato de nuestra compañera de labores Adriana Urquiola, puede hacerlo notificando a las autoridades a través del 0800 CICPC 24 0800 242 7224 y a través de las direcciones que ve en pantalla. Continuamos con más de Noticiero Venevisión. Este martes se realizó una jornada de formación a directores de planificación, presupuesto y políticas públicas de todos los ministerios con el objetivo de promover una mayor eficiencia en la gestión del gobierno nacional en sus instancias públicas. A la salida del encuentro, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que no es posible el socialismo sin una planificación científica que esté organizada por el pueblo para generar procesos de desarrollo en el país. Entre los planes, entre las necesidades del pueblo, entre las capacidades que tiene nuestra patria en sus distintos sectores y la institucionalidad. Si nosotros planificamos sin el pueblo, no estaríamos planificando para el socialismo, estaríamos planificando para una élite estatal o para la burguesía, y ese no es el caso de la revolución bolivariana. En la revolución las cosas se hacen con el pueblo o no se hacen. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, resaltó la importancia de que los funcionarios públicos estén capacitados para responder a las necesidades del pueblo. Además, aseguró que estas jornadas contribuyen al buen funcionamiento de la inversión social. Todo lo que tiene que ver con la inversión que se efectúa de parte del Estado contribuye directamente con lo que tiene que ver con el direccionamiento del Plan de la Patria, pero adicionalmente con un nuevo metabolismo del capital. Es decir, por ejemplo, direccionar el sistema de compras públicas con los consejos comunales, con las pequeñas y medianas empresas, significa que nuevos actores de la actividad económica van a permitir que tengamos los precios justos desde el punto de vista de los servicios que se están teniendo, pero eso va a permitir también al mismo tiempo profundizar los recursos que se tienen. La actividad se realizó en la Escuela Venezolana de Planificación ubicada en La Rinconada, en Caracas, y contó con la participación de 300 funcionarios públicos del país. Mixi Capriles, esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, sostuvo una reunión con el arzobispo de Lima, cardenal Juan Carlos Cipriani, para denunciar presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. A juicio de la esposa de Antonio Ledesma, el mayor pecado que un venezolano puede cometer es ser opositor. Asegura que a su esposo no se le ha podido comprobar ninguno de los delitos de los que es acusado. Mixi Capriles se mostró además esperanzada por el apoyo internacional que está teniendo la causa de Antonio Ledesma. El gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, anunció que inaugurará el próximo 26 de marzo en la isla de Margarita el distribuidor Los Robles.
Natalie Rodríguez nos dice que se invirtieron más de 220 millones de bolívares. El mandatario insular se comprometió en dar solución a los problemas de la comunidad y continúa asegurando que inaugurará el próximo 26 de marzo el distribuidor de Los Robles. Y esta obra va a estar lista para el 26 de marzo. El 26 de marzo debemos terminar esta obra, y una obra que representa para el Estado bolivariano de Esparta una solución importante a un problema vial que existió aquí durante muchos años y que llegó el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro y trajo la solución. El Ejecutivo Regional manifestó que finalizarán esta obra en tiempo récord, una de las más importantes de la región insular. Esta obra, porque tiene un costo, una inversión de más de 220 millones de bolívares, bueno, va a estar lista en tiempo récord. 7 meses apenas, una obra de esta magnitud, lista y que representa tanto para el Estado bolivariano de Nueva Esparta. Con la finalización del distribuidor se dará solución al caos ocasionado por el transitar de unos 88.000 vehículos diarios. Natalie Rodríguez, Noticiero Venevisión. En España, el Partido Popular y el Partido Socialista acordaron apoyar en el Congreso una proposición de ley a favor de la liberación de Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Los mayores partidos de España piden a la instancia que lleven a cabo las iniciativas necesarias ante Venezuela para lograr la liberación de los opositores. El parlamentario del PP, Rafael Hernando, confirmó el pacto plasmado en una enmienda conjunta que esperan sea acogida por otros grupos políticos. La noción estaba a la orden del día del Pleno del Congreso de hoy, pero el debate fue pospuesto para el 14 de abril debido al duelo por el accidente del avión que se precipitó en el sur de Francia, matando a 150 personas. Amigos, bienvenidos. Nuestra historia de hoy es muy especial. Les contaré de un joven que nació con una condición que lo hizo y aún lo hace blanco del bullying. Pero ante su realidad decidió alzar su voz y decir, párate y sigue. Nos trasladamos a Lechería en el estado Anzoátegui para traerles el siguiente testimonio. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. No podía ni siquiera cursar un primer grado, o sea, ni siquiera podía hablar, no podía escribir, no podía caminar. No podrá, no puede. Palabras recurrentes desde el primer día de su nacimiento. Un soplo, la mitad del cerebro sin funcionar. No apostaban a él, con excepción de su incondicional familia. El rechazo en el colegio hacía todo más cuesta arriba. Esos obstáculos fueron el rechazo, fueron las burlas, fueron las risas. Fueron esos que tú no podías, o sea, esas cosas que te dicen, que te marcan y que quizás uno no ve, pero ellos mismos te hacen mal a ti. ¿Quiénes te decían eso? Bueno, en mi caso fueron los mismos compañeros y hasta incluso los profesores. Este libro de Michael Melamed generó el cambio que en medio de la depresión Leonardo necesitaba. Esos no que tanto me dijeron se volvieron ahora un sí. No podrá estudiar. No podrá moverse ni jugar. No se podrá relacionar. Ese es mi propósito. Yo creo que ayudar a esos jóvenes que tanto necesitan, a alguien que les diga, yo pasé por aquí, pero mírenme cómo estoy. El amor familiar fue fundamental. Primero la fe, que eso es muy importante, la constancia, el que sí se pueden lograr las cosas. Hoy Leonardo es el pilar de Párate y Sigue, una iniciativa que busca demostrar que no importa las adversidades a las que te enfrentes, tú puedes lograr lo que desees independientemente de lo que diga tu entorno. Si caes, solo párate y sigue. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en contra de la violencia escolar. Únete tú también, juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, hermoso reportaje definitivamente. Así es. Hacemos una pausa, ya venimos. Claro que sí.
Bien, y continuamos con más de su noticiero Venevisión y les contamos que en el estado Zulia, representantes del sector cárnico denuncian que no pueden vender el rubro a precio regulado porque les genera pérdidas de más de 6%. Fabiola Yaquinto nos dice que denunciaron que las constantes sanciones afectan a más de 2.000 carnicerías de Maracaibo y San Francisco. Explicaron que los inventarios se encuentran en niveles críticos tras la aplicación de las resoluciones 037 y 038 que los obliga a vender la carne y el pollo regulado. Consideran que estas medidas son inviables porque deben comprar estos rubros a altos precios. Por esto exigen una revisión de las estructuras de costos de las carnicerías. Nosotros le pedimos, por favor, que sean estudiadas nuestras estructuras de costos, que bastante tiempo e inversión económica hemos hecho para que esas estructuras puedan estar en la ciudad de Caracas, en el Ministerio de Alimentación, y por lo visto no han sido tomadas en cuenta. Denunciaron que si no llegan a algún acuerdo están en riesgo la distribución de más de 4 millones de kilos de carne que se venden solo en Maracaibo y San Francisco semanalmente para cubrir la demanda. Nosotros estamos comprando el ganado a 215 bolívares y el gobierno quiere que nosotros vendamos precio regulado y 7, 8 millones de bolívares perdemos una vaca, entonces, pero entonces el trabajo de uno no para a las 4 de la madrugada, a las 3 de la madrugada. Para trabajar para ellos no podemos. Pero hay que unos ganados importados de Argentina, nosotros vendemos a precio regulado. Los carniceros en el estado destacaron que si continúan siendo sancionados por el gobierno por el precio de la carne, se verán obligados a cerrar sus negocios. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público acusó al director general del supermercado Día a Día, Manuel Andrés Morales Ordosgoiti, detenido el pasado 2 de febrero por presuntamente incurrir en irregularidades en la distribución de productos de primera necesidad. El fiscal 73 nacional y auxiliares Israel Paredes, Arturo Romero y Arturo Ojeda denunciaron a Morales Ordosgoiti por los delitos de boicot y desestabilización de la economía. Solicitaron una medida privativa de libertad contra el director de Día a Día, quien fue recluido en la sede del SEBIN, ubicada en el Helicoide. El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, repudió que funcionarios del gobierno presuntamente estén vinculados con casos de corrupción en los llamados países fiscales. El parlamentario consideró que Venezuela vive un estado generalizado de corrupción que agudiza la crisis económica. Ahora que Maduro anda distraído recogiendo firmas contra Obama, la verdadera guerra que debería estar librando es la guerra contra el imperio de la corrupción que se ha enseñoreado de manera firme y se ha expandido a lo largo y ancho de toda Venezuela. Lo que era un rumor de que habían funcionarios, altos funcionarios del gobierno con cuentas en el exterior, bueno, ahora resulta que esto se concreta. Velázquez instó al gobierno nacional a tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU y la OEA para atacar la corrupción. Revisamos lo que pasa en el mundo. En Colombia, un soldado del ejército murió y otros 3 resultaron heridos durante enfrentamientos con las FARC en el departamento del Guaviare. Los ataques se producen mientras la guerrilla y el gobierno neogranadino sostienen un diálogo de paz en Cuba. Según un comunicado, la ofensiva ocurrió el pasado fin de semana durante varias operaciones militares. La milicia colombiana denunció que los rebeldes usaron balones bomba de difícil direccionamiento prohibidos por el derecho internacional humanitario. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos ordenó suspender los bombardeos durante un mes. En Estados Unidos, el gobierno eliminó a 45 compañías, individuos y embarcaciones de Cuba de una lista de sanciones a empresas y personas por su apoyo al terrorismo en vía de restablecer sus relaciones diplomáticas. En Colombia, una mujer embarazada publicó un anuncio en internet a través de una plataforma de negocios para vender a su futuro bebé. Pedía unos $80.000 negociables. Y cerramos en Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram han secuestrado a más de 350 mujeres y niños en el noreste de esa nación. Esto ocurre tras un mes del retiro de las tropas de Níger y Chad. Bien, hacemos una pausa, ya venimos con más.
Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos informándoles que artistas venezolanos consiguen 10 nominaciones a los Hit Latin Music Awards 2015. El evento se llevará a cabo el 4 de junio del 2015 en Capcana, paradisíaco destino de Punta Cana, en República Dominicana. El dúo de música urbana Chino y Nacho encabeza la delegación nacional con 5 candidaturas: Mejor Video por Tú Me Quemas, Mejor Banda o Grupo, Mejor Artista Tropical y Mejor Artista Región Andina. En esa última categoría competirán con sus compatriotas Víctor Drija, San Luis y Guaco. En el apartado de video se verán las caras con el cantante Oscarcito, quien competirá como Mejor Video por Tumbayé. La cantante Anaís Vivas fue nominada como Mejor Artista Femenina del Año. Lazo, por su parte, fue considerado Mejor Artista Pop Rock. El público tendrá hasta el 22 de mayo para votar por su artista favorito a través del portal web www.premioshit.com. Cambiamos completamente de tema porque Angelina Jolie da muestra de valentía y superación en su nueva batalla para prevenir el cáncer. 2 años después de ser intervenida en una doble mastectomía, la actriz ha escrito una emotiva carta confesando que recientemente tuvo que someterse a una operación en la que le fueron extirpados los ovarios y las trompas de falopio para reducir el riesgo de padecer la enfermedad. Bajo el título Angelina Jolie Pitt, diario de una cirugía, la protagonista de Maléfica contó que su médico le recomendaba que fuera a visitar a su cirujano. Y Mila Kunis confirma que se casó con Ashton Kutcher. Aunque no se sabe la fecha en la que Ashton Kutcher y Mila Kunis se dieron el sí quiero, se especuló que habría sido en el mes de diciembre. Su alianza la delató en un programa de televisión en el que ella trataba de mantenerse discreta sobre su boda con el actor. El presentador del programa le preguntó sobre su enlace y la actriz contestó con un quizás, a lo que el conductor hizo referencia al anillo que llevaba puesto. Y Vin Diesel le rinde homenaje a su amigo Paul Walker con el nombre de su hija. El actor decidió llamar a su hija Pauline en honor a Paul Walker como una manera de mantener su memoria en una parte de su familia y en una parte de mi mundo. Aseguró asimismo que durante el nacimiento de la pequeña sintió la presencia de Walker en todo momento. Y continuamos con más información porque el cine venezolano sigue dando de qué hablar, esta vez con el estreno del tráiler de la película Redención. La cinta se estrenará en nuestro país el próximo 29 de mayo. Redención fue escrita y dirigida por Marcel Barragán y está protagonizada por Carlos Villamizar, Ibrahim Prado, Laureano Olivares, Roxana Díaz y Carlos Guillermo Aidón. Enrique Iglesias estrenó su nuevo videoclip El Perdón con Nicky Jam. El astro de la música urbana y su colega español le imprimen mucho sentimiento a la interpretación de la canción, que narra la historia de un caballero que sufre por amor. Ahí lo tenemos, disfrútenlo. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Nosotros llegamos una vez más al final, que tengan dulces sueños y la invitación es para que nos acompañen mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Nosotros vamos a hacer una pausa. En breve los deportes. Claro que sí, ya regresamos. La señora Aixa Hernández requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: insulina cristalina y NPH. Las personas que desean colaborar pueden comunicarse con sus familiares al siguiente número telefónico: 0412-385-3263. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Marinos sigue firme en el primer lugar del baloncesto venezolano tras superar a Trotamundos en Puerto La Cruz. Nuestro compañero Gregorio Rojas nos amplía otros resultados y lo más destacado de la actualidad deportiva. Hola amigos, comenzamos los deportes con baloncesto porque Marinos de Anzoátegui sigue firme en el primer lugar de la LPB tras derrotar a Trotamundos de Carabobo 83-72. Aaron Harper fue el más destacado por el acorazado oriental con 28 puntos, 3 rebotes y par de asistencias, mientras que por el Expreso Azul, David Cubillán aportó 17 puntos, 3 rebotes
y 7 asistencias. En tanto, en La Guaira, Bucaneros tomó el segundo lugar en solitario tras vencer a Cocodrilos de Caracas 88-82. El más destacado por Bucaneros fue Jesús el Zancudo Centeno con 20 unidades. Aquí en Caracas, Guayqueríes de Margarita superó a Panteras de Miranda 83-77. Guaros de Lara derrotó a Toros de Aragua en el Limón 68-64, mientras que en Maracaibo, Gigantes de Guayana venció a Gaiteros del Zulia 64-63. Pasamos a la pretemporada de las Grandes Ligas, quinto inning, Andrew Heaney en la lomita y Elvis Andrus que conecta cuadrangular solitario por el jardín izquierdo. Andrus se fue de 2-1 con jonrón y par de impulsadas. Por su parte, Rogne Dodor batió de 3-3 con triple y par de anotadas. Otro destacado fue Luis Balbuena, quien sigue encendido con el Madero. Se fue de 2-2 con doble e impulsada. En notas del fútbol, este martes la Vinotinto siguió adelante con su preparación de cara al choque frente a Jamaica el viernes en Montego Bay. Los dirigidos por Noel San Vicente realizaron su última sesión de entrenamientos en la St. Thomas University de Miami con la plantilla completa y enfocados en labores tácticas para acoplar a los jugadores a una misma idea de juego. Este miércoles la selección nacional viajará a Jamaica, donde esperan realizar el reconocimiento del terreno en horas de la noche. Otra de las selecciones que también está trabajando para la próxima fecha FIFA es Italia. Los dirigidos por Antonio Conte están concentrados en Coverciano, afinando detalles para el juego ante Bulgaria el próximo sábado, correspondiente a las eliminatorias para la Eurocopa Francia 2016. Conte ha aprobado la alineación 3-5-2 con Sasá e Immobile como delanteros. En esta convocatoria están 2 jugadores nacionalizados, los delanteros Eder y Franco Vázquez. Este martes, Michel Platini fue reelecto como presidente de la Unión Europea de Fútbol Asociación. El francés tendrá un tercer mandato de 4 años, luego de ser ratificado por las 54 federaciones del viejo continente en el Congreso Ordinario de la UEFA en París. Platini agradeció la confianza y que le permitan continuar trabajando por el fútbol. Entre los próximos retos está el desarrollo de la Eurocopa Francia 2016. En tanto, este martes el Atlético de Madrid anunció la renovación de Diego Pablo Simeone. El argentino continuará como director técnico del equipo colchonero por 3 temporadas más, hasta el final de la zafra 2019-2020. Simeone llegó al Atlético en diciembre de 2011. Desde entonces suma 5 títulos: la Europa League, la Supercopa de la UEFA, la Copa del Rey, la Liga Española y la Supercopa de España. Además, fue subcampeón de la pasada edición de la Liga de Campeones. En los deportes, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Bien amigos, así ponemos punto final a la presente emisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Feliz noche.